Buen día a todos, soy el Padre Alejandro Cunietti y hoy día 22 de mayo de 2024 leemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy día, 22 de mayo, celebramos la memoria de Santa Rita de Casia. Y una verdadera devoción a los santos nos obliga principalmente a imitar sus virtudes y seguir sus ejemplos. Y por eso quisiera hoy recordar algunas escenas particulares de la vida de Santa Rita para que de ellas saquemos provecho para nuestra propia vida. Vale la pena aclarar antes que nada que los santos fueron de carne y hueso como nosotros y pasaron las mismas experiencias que nosotros: dolores, tentaciones, desánimos, sequedades, cruces que fueron incluso más pesadas que aquellas que nos toca cargar. Y entonces debemos pensar que si ellos pudieron ser fieles a Dios en esas cruces y dificultades, nosotros también podemos ser fieles en nuestra vida con lo que Dios nos manda a cada uno. Podemos imitar las virtudes de los santos como los santos imitaron las virtudes de Jesucristo. Dicho eso, entonces veamos el ejemplo de Santa Rita, que entre los santos tiene un atractivo muy especial, principalmente por haberse santificado en varios estados en los que se desarrolló su vida, estados de vida, especialmente como esposa, como madre y como religiosa. De estos tres estados quisiera recordar alguna anécdota que muestra en concreto la virtud heroica que tenía Santa Rita. Especialmente vamos a ver su virtud de la paciencia. La paciencia ante los sufrimientos. En primer lugar, entonces, como esposa, a pesar de que Santa Rita deseaba desde niña ser religiosa, sus padres, siendo ella hija única, por distintos motivos le rogaron que aceptase casarse. No queriendo contrariarlos a sus ancianos padres, Santa Rita, con apenas 14 años, se desposó con Pablo Fernando di Mancini, un joven de pocos años mayor que Rita, de buena familia, que aun cuando amaba mucho a su esposa, se dice que tenía un temperamento difícil y que hizo sufrir bastante a Santa Rita. Y Santa Rita, amándolo entrañablemente, supo no solo ser paciente ante los defectos de su marido, mas con perseverancia y amor, con sus buenos ejemplos y oraciones, pudo llevarlo hacia una vida de mayor virtud y cercanía con Dios. Después de tener dos hijos juntos, y en el momento en que Rita, 18 años después de casarse, comenzaban ya a verse los frutos de ese arduo trabajo de paciencia y de aproximar a su esposo a Dios, llega un momento en que su vida da, por un acontecimiento, un giro determinante para el futuro de Santa Rita y para su santificación por medio del sufrimiento. Unos hombres del pueblo, por rivalidades o por venganza, asesinaron a su esposo. Y, como dice Jesucristo, quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, la paciencia y caridad que había tenido con su esposo Santa Rita a lo largo de esos 18 años que duró su matrimonio, la prepararon para ese difícil momento, donde mostró una caridad heroica para los asesinos, para con los asesinos, no solo perdonándolos de corazón y rogando a Dios por su conversión, sino intercediendo de manera eficaz, de manera concreta en favor suyo, frente a la familia de su esposo que buscaban vengarse de ellos, haciendo de abogada de aquellos mismos que la habían hecho viuda. Este es el primer ejemplo entonces que quería contar. Manifiesta esa paciencia y ese amor incluso hasta los enemigos que tuvo Santa Rita. El segundo ejemplo se relaciona con lo anterior, más en relación de Santa Rita como madre, y es que el perdón que ella otorgara a los asesinos no lo pudo contagiar a sus hijos
y la ley de la venganza, que era muy frecuente en aquellos lugares por aquellas fechas, comenzó a aflorar en los corazones de sus hijos. Viendo esto, su madre acudió a Dios primero ofreciéndole a Dios su propia vida a cambio de evitar ese pecado en sus hijos, y como Dios, o mejor dicho, viendo que sus hijos perseveraban en ese mal deseo, esta Santa Madre, dando ejemplo a todas las madres de que el alma de sus hijos vale infinitamente más que sus cuerpos, comienza a pedirle a Dios que se llevara a sus hijos de este mundo antes de permitirles pecar contra Él. Y Dios escuchó su oración, y en menos de un año, uno después del otro, murieron sus 2 hijos, habiendo conseguido ella que perdonaran a los asesinos de su padre. También aquí entonces Santa Rita nos da un gran ejemplo de esperanza en la vida eterna, de fe, que puede llegar incluso a ofrecer a Dios la vida de sus propios hijos para evitarles el pecado grave. Por último, esa soledad en la que ahora la vemos, sin padres, sin marido y sin hijos, hace que renazca en su alma nuevamente el deseo de consagrarse a Dios como monja agustina en el monasterio de Casia, monasterio de Santa María Magdalena. Allí entraría, después de varias vicisitudes que no viene al caso contar ahora, pero entraría en ese monasterio y sería 40 años hasta el final de su vida religiosa en ese monasterio. Y nuevamente su conducta fue ejemplar, a tal punto que un biógrafo afirma que si la regla de San Agustín hubiera desaparecido, se hubiese podido reconstruir con la vida de Santa Rita. El último ejemplo con relación a su vida religiosa que quería contar es la paciencia con la que llevó durante sus últimos 15 años de vida una llaga en la frente que recibió de Jesucristo de modo sobrenatural para que compartiese con él los dolores de la corona de espinas. Pero esta llaga no solo hacía sufrir a Santa Rita por el dolor que ella misma le producía, sino porque también despedía un olor nauseabundo que hizo que pasaran a veces hasta 15 días, según cuentan, sin que le hablara ninguna de las hermanas, por la dificultad que sentían de acercarse a ella a causa del hedor. Entonces sufría tanto la parte física a causa del dolor en la frente, y también ese aislarse por ese olor que exhalaba su herida. En estos ejemplos de la vida de Santa Rita vemos cómo, sufriendo con paciencia, ella amó a sus padres, a su esposo, a sus enemigos, a sus hijos y a Dios. Y justamente vemos cuánto amó, porque la medida del amor se ve especialmente en el sufrimiento que se está dispuesto a pasar por aquello que se ama. Y Santa Rita amó mucho a Dios y aceptó sin murmurar, y ahí es el ejemplo que ella nos da, aceptó sin murmurar y con alegría sobrenatural y con virtud todas las cruces de su vida, sobrellevando en cada momento parte de los dolores de Cristo, para también ser glorificada con Él. Sus dolores ella supo asociarlos a la pasión de Cristo, y así fue como se santificó. Por eso, de esta santa nosotros aprendamos también a sufrir con paciencia, por amor de Dios, todas las cruces que Él en su amable providencia haya destinado para que nuestro amor sea cada vez más puro, más fuerte y acrisolado por el sufrimiento. A la Virgen Santísima le pedimos esta gracia, y la gracia de, como Jesús, llegar nosotros por la cruz, por las cruces, a la resurrección.